tal mis queridos y adorables niños? Hoy vamos a trabajar lo que es el objeto de la estética de una percepción de Manuel Betrías, el cual retoma de una idea de Gastón Bachelard. La ciencia es la estética de la inteligencia, dice Gastón Bachelard. Entonces, si decimos que la ciencia es la estética de la inteligencia, ¿por qué en algún momento se pierde esa idea, ¿no? Bueno, no se pierde, sino más bien se evoluciona. Entonces veamos cuál es el objeto de la estética según Manuel Betrías, corrigiendo o siguiendo a lo que va a ser Voy a pasar de este lado, esto es un pequeño repaso de lo que habíamos trabajado, pero nos dice que la estética es toda una reflexión, estética como una disciplina filosófica, entiéndase de esta manera. De tal forma que la estética como una reflexión nos lleva a lo que va a ser la teoría del arte y la belleza. Sin embargo, entendamos que el arte es unívoco, es solamente una excepción o una acepción de lo que nosotros entendemos como teoría del arte. La teoría del arte es lo que nosotros vamos a comprender como los argumentos o las reglas que debe de llevar una pieza artística, sea de cualquier tipo o en algunas de sus formas, como pueden ser pintura, danza, música, literatura, cinematografía, escultura, arquitectura. De tal forma que esta belleza que tienen estas disciplinas tendrán que llevarse bajo el esquema de este, el arte y la belleza. Entonces, el arte como una representación, eh, digamos, muy intuitiva, ¿sí? Nos va a llevar a entender que decíamos en una clase que había belleza natural y belleza artificial. Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos determinar una belleza natural y una belleza artificial? Bueno, esto va a estar capacitado de acuerdo a lo que va a ser la historia del arte. La historia del arte, recordemos que está conformada por grandes movimientos artísticos que van desde la época clásica griega, pasando por la época clásica romana, y que a su vez, en algún momento, este, vamos a entender que las cosas, entonces, como les decía, vamos a entender las cosas de una manera distinta. Bueno, aquí ya hice un pequeño cambio de portada, pero seguimos en el mismo dilema. Entonces, para entender las cosas es necesario irnos de lleno a una percepción estética. Y para ello vamos a retomar nuestras propias pinturas que en su momento pues hemos trabajado ya con respecto a ellas. Yo estoy por este lado. Okay. Entonces, ¿de qué nos trata o lo que es lo que nos dice Manuel Betrías con respecto a la idea que tiene Gastón? Bueno, aquí tenemos dos pinturas. Si recuerdan, es creo que la última vez que elaboramos una pintura en clase, pero la que tenemos del lado izquierdo es la original y la que tenemos de un lado es digamos que la reproducción, ¿no? que hicimos en clase. En el caso es el mío, así quedó y así terminó. Yo espero que los suyos hayan terminado con un final feliz, pero si no, pues hay que terminarlos de una mejor manera. Bueno, ¿qué es lo que vemos en nuestros cuadros? El primero prácticamente está detallado, pues este, es una imagen un poco más perfecta, tiene más detalles, ¿no? En la otra, pues tratamos de hacerlo lo mejor que fue posible. Ya recuerden que esta parte, la parte de aquí, pues la terminamos casi en clase y la otra parte pues la terminé en casa, ¿no? Pero ahí está la obra de arte o la pintura, como gusten llamarles. Yo prefiero llamarles pinturas porque realmente pues es eso.
Entonces, la idea que tiene Gastón con respecto a lo que dice Manuel Beatriz es que debemos de abolar la creación artística como un medio válido de expresión y comunicación. Entonces, esto es una forma, las dos son formas de comunicación o dos formas de expresión, cada uno tiene su idea y cada uno tiene su reflejo, ¿no? Entonces, regresémonos a la parte de qué es el arte. Bueno, recordemos que el arte es unívoco y no voy a cansarme de decir que el arte es unívoco porque es único, ¿sí? Acá la representación que tenemos es una representación de una realidad que tuvo quien tomó o pintó la imagen. Acá está mi otra realidad, esta es mi propia realidad, yo así lo terminé, lo percibí y de esa forma, pues sí fuimos logrando que pareciera, ¿no? A lo mejor el barquito es lo único más real que podemos tener. Las piedras son prácticamente simultáneas. Ustedes si las ven de lejos, pues prácticamente perciben que hay una similitud, ¿no? Perciben que hay una similitud, pero no es una copia, ¿sí? Si se dan cuenta, no es una copia. ¿Por qué no es una copia? Porque cada uno de nosotros dos, o de quien hizo la primera y yo que hice la segunda, pues tuvimos una percepción de esa realidad. Por esa forma tuvimos un proceso, porque tuvimos un proceso de creación, ¿sí? Tanto él como yo tuvimos una creación diferente, una percepción, un proceso. Entonces, no sabemos si él pintó primero el sol o qué es lo que pintó. Recordemos que en nuestro caso primero elaboramos el sol, después el cielo, las nubes, al final yo terminé con esta parte de aquí. Entonces, ese fue mi proceso de creación. Lo percibí así, supuse que así lo debería determinar. Cada uno de nosotros terminó su proyecto de acuerdo a su experiencia o cómo se le hizo un poco más fácil, ¿no? Si seguía mis pasos, bueno, tal vez lo terminó igual que yo. Por otro lado, dice, ¿en dónde se mira mejor una pintura? Si lo vemos de cerca o de lejos, ¿no? Eso tiene que ver con la actividad sensorial. Si nosotros tuviéramos estas dos pinturas, ¿cuál es la que se ve, digamos, o cuál es la percepción sensorial que tiene cada uno de nosotros de acuerdo a cómo la ve? De eso depende de la distancia o de la cercanía. A veces vamos a los museos y nos preguntamos o tenemos una línea, ¿no? Debajo hay una línea que nos limita hacia dónde o hasta dónde podemos acercarnos para mirarlo. A veces quisiéramos acercarnos un poco más, pero pues ya no es posible porque hay ciertas reglas en los museos, pero cuando estamos en el taller del artista o como por ejemplo nosotros que trabajamos en clase, nos acercamos y queremos ver la pintura del compañero porque a lo mejor le quedó una mejor o tiene algunos detalles y nos acercamos y la miramos y vemos los puntos clave, ¿no? De donde se equivocó, donde hay que mejorarlo. Entonces, esas situaciones son las que nos van a ir mejorando nuestra percepción sobre nuestra obra de arte. Entonces, es importante en cómo lo percibimos. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada uno de ustedes perciba una obra, una de sus pinturas y determine, colóquenla así en la pared, a lo lejos, de cerca y digan en dónde se ve mejor, en dónde se clarifica mejor la obra. Entonces, porque no es lo mismo tenerla en la mano como dejarla en un lienzo o en una pared o un marco y que esto se vea mejor, ¿no? De hecho, hasta a veces el marco le da mayor presencia a nuestra pintura, pero sí es importante que determinemos de qué lado se ve, de qué lado se capta mejor esa parte sensorial que nosotros queremos, porque eso va a depender de cómo las personas que vean nuestras pinturas nos digan si sí les gusta o no les gusta, a partir de ahí, del sentido sensorial. Y por otra parte vamos a ver qué tan válido es que un artista le ayude, ¿no? Nosotros nos apoyamos en clase y nos decimos, ah, mira, esto hazlo así, o a veces hasta tomamos el pastel y lo hacemos, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto es válido que un artista reciba ayuda? Entonces, para no irnos más a fondo, o no alargar el video porque es limitado también, es importante decirles que bajo este esquema que tenemos aquí sobre estos 10 puntos que tenemos, ustedes van a tomar una de sus pinturas y lo van a ir analizando, ¿sí? Eh, si cubre las necesidades básicas para retribuirlos al ser humano, si el arte es totalmente subjetivo, si su pintura es subjetiva o es subjetiva, de qué tamaño es pintura, ¿no?
Si recordemos, lo subjetivo es que interceden nuestros sentimientos y lo objetivo es que estamos plasmando la realidad, ¿no? De cada uno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Con estas 10 parámetros, pues ustedes van a redactar un texto de no más de una cuartilla, ¿sí? Este, van a redactar su texto y eh, si gustan pueden transcribir las preguntas e ir contestándolas de acuerdo a su pintura. Entonces, en una hoja blanca con su encabezado van a colocar las dos pinturas, así como yo lo estoy haciendo. Colocan su pintura original y lo que ustedes reproducieron y vayan analizando en qué punto les falló y qué no les falló. Por ejemplo, acá yo les anoto qué pasa si no se entiende una obra de arte. O sea, qué tal si tienen la idea como tal y de este lado su idea no fue como, el resultado no fue lo esperado. Entonces, ahí qué pasa. ¿Ustedes qué piensan? Si se entiende o no se entiende, si representa una realidad o no representa una realidad, es subjetivo o no es subjetivo. Entonces, mi pintura representa una belleza natural o una belleza artificial. ¿Por qué? O sea, esto que tenemos acá es una belleza artificial prácticamente. De este lado, pues es una imagen, es una fotografía, pero ¿qué representa? Si es una belleza natural o una belleza artificial. ¿Hasta qué grado puede llegar a ser una belleza natural o una belleza artificial? Ya lo habíamos visto en la clase pasada, o si gustan pueden recuperar sus apuntes de la clase pasada para que visualicemos cómo es la belleza natural y en qué repercute, ¿no? Y así sucesivamente, por ejemplo, acá tenemos la pregunta de si una falsificación puede considerarse una obra de arte o mi pintura es una falsificación. O sea, por ejemplo, aquí no estamos falsificando nada, simplemente estamos haciendo una reproducción. Entonces les decía, no estamos haciendo una falsificación, sino estamos haciendo una reproducción de una imagen, y que al final de cuentas no es igual, ¿eh? O sea, vean, ni siquiera se parecen en sí, nada más, la imagen nos indica que son semejantes, pero no es una copia fidedigna de una pintura como tal. Entonces, eso es lo que quiero que hagan, que analicen su propia pintura bajo estos criterios, ¿sí? Pasen en limpio sus preguntas, que ustedes vayan contestando. Aunque sí me gustaría que lo hicieran a manera de texto, ya sin anotar las preguntas, que hicieran un texto propio acerca de ese análisis de una de sus propias pinturas. Ok, bueno, eso sería todo. Nos vemos el día jueves. Bye bye, se cuidan.